Hermano, ¿quién sabe la historia de la Virgen de Lourdes? Más o menos, no exactita. Tampoco les voy a pasar a preguntar. Nada más quisiera saber cuántos la saben. Algunos, poquitos, yo pensé que más. Bueno, la Virgen en un pueblito de los Pirineos es la frontera entre España y Francia, en la parte más alta, un pueblito chiquitito se llama Lourdes. Ahí un día se le apareció la Virgen a una niña durante varios días. Nadie le creía. Era una niña muy sencilla, muy pobre, que apenas tenía lo mínimo de educación. Va a hablar con el párroco. La Virgen lo manda, así como la Virgen de Guadalupe manda a San Juan Diego con el obispo, la Virgen de Lourdes lo manda con el párroco. Y el párroco no le cree. Ella le dice, a ver, a mí me mandaron decirle las cosas, no que lo convenciera. Bueno, casi la meten a la cárcel a la niña para detener esta idea de que se le aparecía a la Virgen. Un día logra convencer a un grupo de personas. Siempre hay gente que puede creer y también hay gente chismosa, de las dos. Y se le aparece la Virgen, obviamente solo a ella, y le pide un signo muy raro, que en una cueva empiece a comer pasto, hierba del suelo. La niña obedece y dicen, ya se volvió loca. Pero sucede un milagro. Brota agua del lugar donde ella escarba. Y esa agua es fuente de salud. Los milagros documentados de salud que han sucedido en Lourdes son incontables, una maravilla. Todos los días, especialmente en la época que menos hace frío, porque es un lugar muy frío, todos los días, Lourdes, le digo, es un lugar alto, y donde se apareció la Virgen, la gruta, es como un vallecito chiquito. Todos los días ves a cierta hora, porque se va a rezar el rosario, que bajan camillas. Es un espectáculo único en el mundo, ¿eh? Camillas con enfermos, pero cientos de camillas. La gente baja a sus enfermos terminales, no pueden ir ni en silla de ruedas, en camillas al santuario. De estos testimonios que hay de curación, por eso hoy es el Día del Enfermo en la Iglesia Católica, porque es un lugar de verdad privilegiado. A ver, todos podemos decir, la Virgen de Guadalupe, Dios por medio de la Virgen de Guadalupe ha hecho en nuestra vida muchos milagros. Bueno, en Lourdes es especialmente para los enfermos. Un día, un médico ateo estaba dispuesto a demostrar que eran falsas las curaciones. El médico se llamaba Alexis Carrel. Alexis Carrel, ateo, por X o Z, acompañó una peregrinación de franceses en tren, en esa época, a Lourdes. Y escogió un caso para ir cuidando al enfermo, pero también para documentar que no era posible lo que decían en Lourdes. Alexis Carrel era una persona muy prestigiosa y conocido ateo. La persona que le tocó cuidar tenía un cáncer en el estómago.
Quienes hemos tenido la experiencia del dolor cercano, sabemos que el cáncer en el estómago es terrible, el dolor fulminante, etcétera, terrible. La mujer tenía incluso como si estuviera embarazada el cáncer. En las notas del doctor Alexis Carrel anotó: la mujer no va a llegar a Lourdes, no va a sobrevivir ni siquiera el viaje. La mujer le dijo: tenga fe, doctor. Un buen hombre, pero no tenía fe. Cuando llegan a Lourdes, en Lourdes hay una sección para estos enfermos terminales, con unas como piscinitas chiquitas para sumergirse en el agua. Bueno, cuando le echan agua en la pancita a esta mujer, el doctor llevaba todos los estados de salud de la mujer y como quería comprobar que no iba a suceder nada, inmediatamente empezó a tomar los signos vitales después de que le echaron el agua. No fue necesario empezar a tomar los signos vitales. El estómago de la mujer empezó a disminuir. Recordemos que era un ateo el que lo escribía. Impresionado, Alexis Carrel da testimonio que no podía explicar cómo la mujer había quedado curada. Alexis Carrel se fue, quedó muy impactado, pero había un shock en su mente y en su corazón. Una cosa lo que creía en la mente y otra lo que sentía después de eso. Pasó mucho tiempo, no dijo nada, guardó el testimonio. La segunda vez que va a Lourdes, le toca un hecho también extraordinario, todavía debatiendo interiormente si cree o no cree. Una persona ciega le echan agua e inmediatamente empieza su mejoría. Alexis Carrel ya no puede negarlo. En ese momento, cayendo en lágrimas, se declara creyente. ¿Por qué el testimonio de Alexis Carrel es tan importante? Porque Alexis Carrel había ganado el Premio Nobel de Medicina. Es decir, todos los médicos son gente muy preparada, pero Alexis Carrel era Premio Nobel de Medicina. Su testimonio, siendo un conocido ateo, a un creyente fervoroso, a raíz de los milagros en Lourdes. De hecho, Francia es un lugar o que eres muy católico o eres muy ateo. Y la presión académica, siendo ya premio Nobel, era terrible para él. Mejor se fue a dar clases a Estados Unidos, donde los protestantes creen más en los milagros que los pseudocatólicos ateos o de tradición francesa que ya no creen. Es uno de los tantos testimonios de lo que Dios obra por los enfermos. En la primera lectura y en el Evangelio de hoy nos habla, por ejemplo, de los leprosos. Cómo Jesús curaba a los leprosos. Y donde hay leproserías en el mundo, siempre vas a ver o una monja o un sacerdote. De hecho, por ejemplo, la institución que más leproserías tiene en el mundo es la Iglesia Católica. Ninguna institución en el mundo, ningún país tiene más instituciones, ni la Cruz Roja, ni ninguna institución. La institución con más leproserías somos nosotros. De hecho, ningún país tiene tantos hospitales como la Iglesia Católica. Hay países que casi toda la estructura, en África por ejemplo, que casi toda la estructura
hospitalaria es de la Iglesia Católica. La Iglesia ha aprendido de su maestro y por eso nunca se resigna ante la enfermedad. Incluso en México, un porcentaje muy alto de hospitales, obviamente los países van creciendo en infraestructura. Hay un momento en que casi siempre empieza los primeros hospitales por la iglesia. Así sucedió en México. Los primeros hospitales en nuestro país son de la iglesia, fueron de la iglesia. De hecho, en realidad, los primeros hospitales en el mundo, médicos siempre ha habido, hospitales no. Los primeros hospitales en el mundo los fundó la Iglesia Católica. Y ese es un dato real. Tú puedes buscar cuáles fueron los primeros hospitales y los fundaron santos. Y hace muchos siglos. De hecho, la palabra hospital viene de hospitalidad, porque los monjes benedictinos siempre tenían junto al monasterio un lugar que se llama hospedería, donde recibían a peregrinos para hospedarlos y a enfermos para cuidarlos. Por eso hotel, hostal y hospital tienen la misma raíz. Era ese lugar que tenían los monasterios para cuidar a los enfermos. De hecho, no solo somos la institución que tiene más cuidado de leprosos en el mundo, somos la institución que más enfermos de SIDA cuida en el mundo. Mucha gente puede criticar las posiciones de la Iglesia sobre sexualidad, pero casi nadie conoce más el tema de las enfermedades sexuales que la Iglesia Católica. Más de mitad de todos los hospitales del mundo que cuidan enfermos de SIDA son de la Iglesia Católica. No se diga la experiencia, por ejemplo, de los locos, la gente que tiene problemas mentales. Normalmente los hospitales que atienden en el mundo enfermos con problemas mentales se llaman de San Juan de Dios en todo el mundo, y no es coincidencia. Hay una congregación religiosa que se dedica solamente a atender a personas que tienen problemas mentales. Los juaninos se llaman, porque su fundador fue San Juan de Dios. Un hombre con tanto amor a los enfermos mentales que entró a una institución mental para saber cómo los trataban y después fundar un hospital solo para enfermos de problemas mentales. Y no se diga guarderías, por ejemplo. La mayor institución con guarderías en el mundo es la Iglesia Católica. Y podría seguir así. Es decir, en el mundo, ¿sabían que en el planeta solo la mitad de los seres humanos tenemos acceso a un hospital? Eso es un dato no de la Iglesia Católica, de la Organización Mundial de la Salud. Solo la mitad del planeta puede acceder a un hospital. Y donde son más inaccesibles los hospitales es donde está presente nuestros misioneros. Por eso en octubre que dimos nuestros sobres por las misiones es tan importante. Ayudamos solidariamente a quienes están con los más pobres. No deja de ser paradigmático, por ejemplo, que en México Juárez expulsó a todos los religiosos y religiosas, menos a las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Si los expulsaba, México en esa época se quedaba sin hospitales. Simplemente, aun cuando odiaba profundamente a la Iglesia, no expulsó a las religiosas de los hospitales. Expulsó a todos, franciscanos, benedictinos, etcétera, pero no expulsó a las
religiosas de los hospitales, las hermanas de la caridad. Y otras hermanas de la caridad, pero de la India, fundadas por Teresa de Calcuta, sabemos lo heroicas que son. En México, tú vas a sus conventos, tienen uno en Tlalnepantla y otro en Santa Fe, pero en el pueblo, y hablas con las hermanas y ves a los niños deformes, etcétera. ¿Cómo llegaron estos niños? Estaban en la basura. Estaban en la basura. Y de ahí recogen los niños, los bebés, que atienden. Jesús fue misericordioso y cuidó de los enfermos. Pero algo que es importante es que la misericordia del enfermo tiene que empezar consigo mismo. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos con los enfermos a nivel mundial? Que no se toman la medicina. Está comprobado que uno de los grandes problemas es que simplemente quizá la mitad de los enfermos no se toma la medicina. Algunos tendrán esposos necios que no se quieren tomar su medicina o inyectarse la medicina. Simplemente no lo hacen. Ya están diagnosticados, ya saben qué medicina tomar, tienen la medicina en la casa y no se la toman. Y no voy a preguntar, pero estoy seguro que hay varios casos por aquí, porque la teoría es que la mitad de la gente de los enfermos del mundo no lo hace. Hay que amarnos, hay que amar la vida. Que las medicinas son caras, por supuesto, son caras, pero es más caro no tomarlas. No sabes cómo haces sufrir a tu familia cuando no te tomas tu medicina. Señor, cúrame. Ahí está la medicina y no te la tomas, ¿cómo te va a curar? Es que yo quisiera no tener que picarme. Cúrame, Señor. No, ya te está la cura ahí, úsala. Porque además eso ha traído un tema. ¿Saben cuál es el tema de salud más grave? La siguiente pandemia que viene, ¿alguien sabe? Cuando nosotros no tomamos nuestra medicina completa, por ejemplo, ¿qué está pasando? Matamos a los causantes de las enfermedades más débiles, pero si no acabamos la medicina, dejamos vivos a los bichos más fuertes. Por eso se habla hoy de la resistencia. No es que yo tenga o no resistencia a un medicamento. La resistencia es que como la gente dice, ya me siento bien, y deja la medicina, mata inmediatamente a las bacterias que son más débiles, pero hemos matado a las más débiles. ¿Y qué ha pasado en la humanidad? Que hemos dejado las más fuertes. Desde antes de que hubiera el COVID, los científicos y el mundo de la ciencia está preocupado por los antibióticos. Los antibióticos están dejando de funcionar porque hemos matado a los más débiles, pero hemos dejado a los más fuertes, y los más fuertes son los que se están reproduciendo. Cuando alguien no se acaba su pastillita, puede decir, no, si ya estoy si te queda, los que te quedaron ya no son suficientes para lastimarte, pero son suficientes para reproducirse. ¿Y qué estamos haciendo cuando no nos acabamos la pastillita? La pandemia más grande que viene, insisto, los médicos no pensaban en esto, pensaban en esta, pero sobre todo han pensado los científicos en la crisis que nos va a venir porque las medicinas no van a funcionar.
En los últimos 10 años, por ejemplo, solo han sacado 5 medicinas nuevas de estas. Y ya empieza a haber resistencia contra estos nuevos medicamentos. Es decir, en los últimos 100, 150 años, el mundo ha avanzado mucho con una medicinita, nos curamos. Pero esas medicinitas están a punto de dejar de ser efectivas. ¿Por qué? Porque nos dicen, y se la acaba. ¿Y qué hacemos? No las acabamos. Y nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Por eso cada vez es más difícil comprar ciertos tipos de medicina. Y cada vez y más restricciones van a poner. ¿Por qué? Porque la gente o se la come como dulce, un extremo, o no se la toma más que la mitad. Hay que amar la vida y hay que amar la salud. Y un buen católico confía en que Dios, si es su voluntad y es por el bien de nuestras almas, le va a dar la salud. Pero ayúdate que yo te... Eso no lo dice la Biblia, pero lo dice la sabiduría popular. Ayúdate que yo te ayudaré. Nos sentimos con cierto catarro, nos ponemos cubreboca. Tenemos nuestra enfermedad diagnosticada, nos tomamos nuestra medicina. Tenemos una enfermedad pequeñita y nos dan una medicina, nos acabamos la medicina. Cuando yo no me acabo la medicina, de verdad eso es lo que ha hecho tanto daño en el planeta, va a hacer tanto daño en el planeta. Estamos lastimando a los demás. Porque además decimos, no, yo no tengo problema de resistencia. No, si el problema, estás leyéndolo al revés. No es que tú generes resistencia, es los bichos que tienes dentro los que lograron la resistencia. Que todos nosotros entonces tengamos una sensibilidad especial por la salud. Cristo amó a los enfermos, curó a los enfermos y pasó por la vida curando y haciendo el bien. Que también nosotros pasemos la vida haciendo el bien, curando y cuidándonos. Nos ponemos en pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro?